En el vídeo de hoy analizaremos cómo reducir las faltas de ortografía desde la etapa de educación infantil y cómo educar el inconsciente a través de la lectura. Comenzamos. Las faltas de ortografía constituyen uno de los principales quebraderos de cabeza de los profesores y familias en relación con la educación. Desde diferentes perspectivas se ha tratado de determinar las causas y encontrar un nuevo planteamiento metodológico que las reduzca. El principal problema del aumento de las faltas en nuestro sistema educativo es que existen unas cabezas de turco que han sido identificadas como las principales causantes. Desde diferentes medios de comunicación y corrientes pedagógicas se ha considerado que la falta de lectura y las nuevas tecnologías son las causantes de este problema. Es cierto que estas variables pueden influir negativamente en la instauración de las faltas ortográficas de los escolares, pero no son la causa real y definitiva de este establecimiento. El problema es que si nos centramos siempre en estos factores como los provocadores del descenso cualitativo en la escritura de nuestros alumnos y alumnas, no conseguiremos erradicarlas definitivamente. Por supuesto que doy peso a la lectura y al uso de las nuevas tecnologías, pero como veremos a continuación, no son el principal causante de este problema. Es cierto que la ortografía tiene un componente visual enorme. Según Jesús Mesanza López, el 82% de la ortografía se aprende a través de la vista. Desde mi experiencia, observar correctamente la escritura de las palabras es el factor fundamental para que se fijen definitivamente en el lexicón o almacén ortográfico. Sin embargo, la lectura, pese a que permite que el niño observe continuamente palabras bien escritas, tiene un peso inferior que en la escritura en el establecimiento adecuado de las formas ortográficas. La lectura presenta una serie de deficiencias relacionadas con la memorización ortográfica que se relacionan con un aspecto neurológico que influye en la lectura: los movimientos sacádicos. Estos movimientos oculares tienen una naturaleza balística y veloz. Cuando estamos leyendo una palabra, los ojos van dando saltos situándose en determinados puntos de la palabra. Estos saltos no se posan en toda la palabra y duran escasos milisegundos. Es decir, algunas letras no son enfocadas por los ojos. La capacidad atencional y de fijación de las letras es mínima. Sin embargo, cuando escribimos, especialmente en las primeras etapas, la escritura es lenta, secuenciada y focalizada. El niño es consciente de que todas y cada una de las letras que tiene que ir escribiendo. Es precisamente entre la etapa de los 4 a los 7 años de edad, simultáneo al aprendizaje de la escritura, cuando debemos enseñar al niño estrategias ortográficas que le permitan tomar decisiones adecuadas sobre la letra a elegir. Como vimos en el vídeo anterior, la posibilidad de escribir bien una palabra sin referencias previas es muy baja, por lo que tendremos que enseñarles estrategias para que este proceso no sea desajustado. Algunos autores, entre los que me incluyo, hemos tratado de dar la vuelta a estas ideas enquistadas y consideramos que la escritura tiene un peso específico en la ortografía mucho mayor que la lectura. Sher, en 1995, afirmó que la escritura repetida y correcta de las palabras es la manera mejor de formar las representaciones ortográficas. Shahar James y Sher, en 2008, señalan que la escritura, tarea en la cual los sujetos hacen un análisis más exhaustivo y atento a las unidades léxicas y subléxicas, en ocasiones constituye un mecanismo con mayor impacto que la lectura en este tipo de aprendizaje. Otro argumento que defiendo respecto a la importancia de la escritura es que nuestros niños no solo leen textos ajustados a las normas ortográficas, también leen sus propios textos con faltas. La lectura presenta una dificultad añadida. Si enseñamos a escribir correctamente, todo lo que lean será ajustado a la norma desde el principio. El problema radica en cómo podemos enseñar a niños de infantil a ser conscientes de la importancia de elegir correctamente entre pares de grafías conflictivas. Lo veremos. La segunda cabeza de turco que siempre sale en las quinielas de la ortografía es el uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestros jóvenes. A priori, si observamos un texto escrito en un móvil por un adolescente, es cierto que podremos observar que las faltas ortográficas acompañan al texto de manera simbiótica. Sin embargo, no podemos quedarnos anclados en esta causalidad porque en el fondo no presenta tanta importancia como veremos a continuación. Según un informe de UNICEF España, el inicio del uso del móvil en nuestros jóvenes se sitúa entre los 11 y los 12 años. A esta edad, los niños y niñas estarán entrando al instituto. Y perdonadme si digo una barbaridad. Si un niño que entra en la educación secundaria presenta muchas faltas ortográficas, las nuevas tecnologías no habrán sido la causante. Podría darse el hecho de que las cronifiquen,
pero no deberíamos decir que el uso del teléfono ha creado esas faltas de escritura. Cualquier adolescente que entre al instituto con este hándicap presentará grandes dificultades para remontar, tenga o no tenga móvil. Aquellos que presenten una escritura ajustada a los 12 años, sin haber cogido previamente móviles o tablets, será porque realizaron un aprendizaje adecuado, correcto y efectivo. ¿O acaso los niños de 12 años empiezan a aprender a escribir? A esta edad los estudiantes aprenderán a redactar mejor, a analizar textos literarios o a perfeccionar aquellas herramientas facilitadas en los cursos de infantil y primaria. Pero si pensáis que esto que digo es un discurso sin fundamento, os remito a dos estudios. El primero, realizado por la Universidad de Alberta, encontró que la manera de escribir en las redes sociales no afectaba a la ortografía. El estudio descubrió que la persona que escribe bien en su móvil, valga la redundancia. El que escribe mal lo trasladará a las nuevas tecnologías. De hecho, un estudio francés demostró que las personas que más adaptan el texto al formato móvil son los que mejor ortografía presentan. Se enfatizó además que los errores, acortamientos y palabras alteradas no empeoraban la ortografía de las nuevas generaciones. Es decir, estos dispositivos no son el causante de las faltas ortográficas. Para padres, madres y profesores preocupados, os facilito una herramienta. Los móviles presentan un corrector automático ortográfico que corrige las palabras mal escritas en tiempo real. Marcadlo. En resumen, estos estudios afirman que las faltas ortográficas que aparecen en los textos de los adolescentes constituyen un código ortográfico diferente y separado del código que utilizan en la creación de sus textos escolares y académicos. Podríamos decir que se asemeja a cuando nosotros podemos estar hablando con nuestros amigos de una manera mucho más descuidada o relajada y sin tener en cuenta las directrices lingüísticas de nuestro idioma. Sin embargo, si estoy hablando en un contexto más formal, como puede ser este vídeo, mi código verbal será otro, mucho más elaborado y atendiendo a las especificaciones de la norma. Llegados a este punto y viendo que los resultados académicos relacionados con la escritura de los niños no parecen ser excesivamente halagüeños, tendremos que dejar de lado estas cabezas de turco y centrarnos en metodologías que realmente sí sean efectivas en la corrección ortográfica. Cuando comencé a desarrollar el método BOBIP, era consciente de que la escritura iba a constituir la principal herramienta de instauración adecuada y correcta de las formas ortográficas de las palabras. La manera de trabajar empieza en el segundo curso de educación infantil. Nuestro objetivo es lograr una sensibilización ortográfica que consiste en que el niño sea consciente de que algunas letras comparten sonidos y no deben ser nunca escritas sin intervención adulta. ¿Y por qué comenzamos en 4 años? La razón es que cuando los niños vuelven de las fiestas de Navidad del segundo curso de educación infantil, comienzan a cumplir los 5 años de edad. A estas edades comienzan a entrar en la denominada conciencia fonémica. Esta etapa consiste, como ya vimos en vídeos anteriores, en la capacidad para comenzar a segmentar los sonidos de las palabras. Si son capaces de segmentar los fonemas y encuentran el sonido de la letra B, tendrán que tomar una decisión ortográfica. Nuestro objetivo consistirá en enseñarles a que pregunten al adulto la siguiente pregunta. ¿Cuál es? Parafraseando a mi admirado Joaquín Valls, tenemos que lograr trabajar el inconsciente cognitivo ortográfico. Este entrenamiento se realiza en la asamblea de una manera sistemática, organizada y secuenciada. Poco a poco, los niños preguntan de manera automática al adulto y éste es capaz de resolver sus dudas ortográficas. Si el niño logra un dominio en la identificación de los fonemas conflictivos, un altísimo porcentaje de palabras serán escritas correctamente desde las primeras expresiones gráficas del niño, es decir, desde su génesis. El hecho de escribir bien las palabras y comenzar a leerlas correctamente en textos académicos y literarios les permitirá controlar de manera eficaz su constructo ortográfico desde su niñez. Os presento un vídeo de mi hija Zoe con 4 años y 3 meses en la que se observa que es consciente de que en algunos sonidos debe preguntar al adulto. ¿Qué has dicho? ¿Escribimos lanza? No, arco. Arco, venga. Arco. Pues venga, escribimos arco. Co. ¿Cuál es? Muy bien, la C. Muy bien, hija. Arco. ¡Qué bien! Como ya os he comentado, llevo perfeccionando esta metodología en el aula y todo lo que os estoy contando es viable y posible de realizar siempre que trabajemos de una manera constante en la asamblea y en las actividades que podamos proponer sobre la lectoescritura.
Seguro que os están surgiendo y os surgirán muchas dudas sobre la viabilidad de esta metodología en el aula y la necesidad de que el adulto esté constantemente resolviendo dudas ortográficas. Según Barbera, el 50% de los errores que cometemos se producen por no memorizar correctamente las 200 palabras conflictivas más frecuentes del castellano. Si aprendemos esas 200 palabras, reduciríamos a la mitad las faltas. En realidad usamos un corpus léxico muy repetitivo. Siempre le he dicho a mi hija que aprender ortografía es quitarte problemas. En el momento que fija una palabra definitivamente y no tiene que preguntarme, ya no serán 200 palabras, serán 199 y 198 y luego 197. Pero no solo la estrategia de preguntar va a permitirles fijar palabras correctamente. El uso de los métodos idiovisuales, como el que os presento en el método BOBIP, le permitirán establecer relaciones duraderas en las palabras. Estos vídeos pueden ser presentados a partir de los 5 años de edad, cuando el alumnado comienza a leer las primeras palabras. Sin embargo, los gestos de recuerdo son muy potentes y más efectivos en la etapa de educación infantil, dada su naturaleza vivencial y motora. Os pongo un ejemplo para que veáis la estrecha relación entre nuestro cuerpo y la ortografía. Cuando realizamos la asamblea los viernes, les digo que viernes se escribe con V y les enseño un truquito para recordarlo. En ese momento levanto los brazos en forma de V y les digo ¡toma! Ya es viernes. Podemos utilizar multitud de gestos que irán creando lazos de recuerdo sobre cada una de estas palabras conflictivas. Por ejemplo, vaso, vacaciones, ver, lluvia, casco, comer. La unión de las 3 estrategias de recuerdo, la audiovisual, la gestual y la estrategia de preguntar, permitirá que nuestros futuros escritores tengan una tasa de errores muy baja. En el momento que lleguen a primaria, comenzarán a aprender otro tipo de reglas, en este caso las textuales, que son aquellas que influyen en la escritura y en la elaboración de los textos. Mayúsculas, el uso de las puntuaciones, las tildes. Os aseguro que si enseñamos a los niños a actuar de manera significativa sobre la ortografía, esta se convertirá en algo importante para el niño, ya que desde el inicio de la escritura ha formado parte de su aprendizaje. A continuación, mi gran amigo Joaquín Valls os hablará de cómo educar el inconsciente a través de la lectura. Adelante, compañero. Kim, en el artículo que escribimos a 4 manos para la revista Cuadernos de Pedagogía sobre el inconsciente ortográfico, hablabas de que el cerebro humano es probabilístico. ¿Qué significa un cerebro humano probabilístico? Bien, afirmar que los seres humanos tenemos un cerebro probabilístico, si lo escucha una persona que se dedique a enseñar estadística, quizás se va a reír. Porque en realidad a los seres humanos, y yo soy profesor de estadística, a los seres humanos, de una manera consciente, la estadística es una disciplina que se nos resiste. Pondré un ejemplo muy sencillo de entender. Si una persona le damos la alternativa a operarse y le explicamos que en la operación tiene un 1% de morirse, esa persona probablemente intentará buscar otro tipo de terapia y eludir la operación. Sin embargo, si el cirujano o la cirujana le dice a esa persona que en esa operación tiene un 99% de salvar la vida, esa persona muy probablemente entrará bastante tranquilo al quirófano. Pero en realidad, si lo analizamos, 99% de salvarse es exactamente lo mismo que 1% de morirse. En eso quiere decir que los seres humanos no estamos dotados conscientemente para la estadística. Otra cosa es inconscientemente. Cuando tengo sed, mi cerebro me reclama que beba agua. Bueno, yo me bebo un vaso de agua y automáticamente la sed se me calma. Sin embargo, el agua no ha llegado a mi organismo. No puede haberme calmado la sed desde un punto de vista biológico. ¿Por qué dejo de tener sed? Porque mi cerebro prevé estadísticamente que ese vaso de agua me va a calmar la sed. Y automáticamente, desde un punto de vista psicológico, la sed desaparece. Pues bien, este cerebro inconsciente probabilístico lo utilizamos continuamente, sin darnos cuenta. Por ejemplo, para aprender a hablar. Cuando el niño pequeño, la niña pequeña, escucha hablar a los padres, para el niño o la niña ese discurso es una verborrea continua de la que no distingue unas palabras de otras. Sin embargo, a partir de la probabilidad se da cuenta de que, por ejemplo, los artículos aparecen continuamente junto con otros conceptos. Por ejemplo, la mesa, la silla, la pelota. Llega un momento en que el niño se da cuenta, desde una forma inconsciente, de que la partícula la tiene que ser independiente de la mesa, la silla o la pelota. Con lo cual, empieza a
separar las palabras y empieza a distinguirlas. Y esto nuestro cerebro lo hace desde el cálculo de probabilidades para el que está inconscientemente muy dotado. Propones educar el inconsciente emulando a los programadores del ChatGPT para que sea un buen predictor de palabras. Un controvertido economista catalán, Xavier Salamartín, acaba de escribir un libro, que de momento solo ha aparecido en catalán, que se llama De la sabana a Marte. Y es un elogio de la inteligencia humana en comparación a la inteligencia artificial. Este economista, conocido por sus americanas de colores muy llamativos, defiende que la inteligencia artificial en realidad no es demasiado inteligente. Por ejemplo, al ChatGPT le llama una máquina muy buena predictora de palabras. Y en el fondo es verdad, eso es lo que es el ChatGPT, una máquina predictora de palabras. Nada comparable con nuestro cerebro, que también lo es. Nuestro cerebro, lo veíamos antes, es una extraordinaria máquina de predicción de palabras. Pues bien, ¿por qué el ChatGPT empieza a redactar tan bien? Porque le han llenado de mucho conocimiento. Le han llenado como si hubiera leído todos los libros del mundo. Bueno, pues si queremos que nuestros niños y nuestras niñas tengan un buen lenguaje, lo que tenemos que hacer es hablarles mucho, hablarles en un lenguaje de calidad, hacerles leer mucho, y a partir de eso lo que conseguirán es tener programado el inconsciente, una gran cantidad de palabras en el inconsciente que evitarán, por ejemplo, lo que comentábamos en un vídeo anterior, que son los vacíos fácticos. Recordemos que los vacíos fácticos son esas palabras en un texto escrito que el niño cuando lee desconoce y por lo tanto le van cargando su memoria de trabajo de forma que llega un momento en que se satura y deja de comprender el texto por completo. Por lo tanto, ¿cómo hay que educar el inconsciente cerebral humano? Pues de palabras, de muchas palabras. Y eso lo conseguimos leyendo muchísimo y hablándole muchísimo a nuestros niños y nuestras niñas. ¿Cómo educar el inconsciente ortográfico? John Burke es el gran psicólogo del inconsciente. John Burke, en su obra más celebrada, se pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? La pregunta es muy adecuada. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿De dónde salen nuestras ideas? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿De dónde salen nuestras emociones y nuestros sentimientos? La verdad es que todavía los neurocientíficos desconocen el origen de nuestros pensamientos. Es como si el inconsciente fuera un enorme telar que va tejiendo ideas, que va tejiendo ocurrencias. Bien, no sabemos cómo se produce, pero lo que sí empezamos a saber es cómo podemos programarlo para que la probabilidad de que las ideas que se nos ocurren sean buenas, la podamos aumentar. O la probabilidad de que los sentimientos que generamos sean funcionales o de que nuestras emociones sean positivas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues en general el inconsciente se programa por repetición secuenciada, como nos entrenamos en el deporte, a base de realizar muchas veces el mismo movimiento. Bien, en el caso ortográfico, tú, Víctor, lo sabes mucho mejor que yo, para programar un buen inconsciente ortográfico debemos evitar que el niño se enfrente a los errores, que es lo que ocurría en mi generación cuando hacíamos dictados. En nuestra generación nos corregían en rojo las palabras que estaban mal escritas. Pues bien, lo que hacía esto era propiciar más errores ortográficos. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi cerebro que no piense en un elefante rosa, mi cerebro es imposible que no piense en un elefante rosa. Cuando nos fijamos en el error, cuando dejamos que el niño cometa errores en los dictados, lo que estamos haciendo es fijarle una mayor probabilidad de que la próxima vez que escriba esa palabra la escriba mal. El niño, ortográficamente, insisto, esto lo explicas muy bien en tus libros, el libro ortográficamente funciona de la siguiente manera. Si ha captado de una forma inconsciente que en su idioma la letra B aparece mucho más que la V, cuando tenga la duda, una palabra que tú utilizas mucho, por ejemplo, la palabra viernes, cuando tenga la duda si se escribe con B o con V, utilizará la letra que le parece más probable acertar. En este caso, si fuera correcto mi ejemplo, pues sería la letra B y por lo tanto lo escribiría mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer para programar un inconsciente ortográfico de una forma correcta es no permitirle al niño que se equivoque. De manera que cuando le hacemos un dictado, si hay una palabra duda entre escribirla con una letra o con otra, lo que tenemos que decirle es que el niño deje esa palabra sin escribir, en todo caso levante la mano y entonces el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, le dirá la letra correcta. De forma que en su inconsciente se acostumbra a ver siempre la palabra bien escrita. Si lo hacemos así, conseguiremos una ortografía muchísimo mejor.